Bienvenidos, les habla el ingeniero Alejandro Morales. Dada la ecuación de una cónica en la forma ax cuadrado más bxy más cy cuadrado más dx más ey más f igual 0, la aparición del término bxy genera una gráfica cuyo eje o sistema presenta un ángulo de rotación con relación a los ejes horizontales y verticales comúnmente utilizados. El objetivo es realizar un cambio de variable que permita que dicho término desaparezca y poder trabajar con un sistema no rotado. Luego dibujamos nuestra gráfica en el sistema no rotado y posteriormente procedemos a rotarlo. Para poder entender la deducción de las fórmulas, es necesario saber un poco de trigonometría. Primero, sabemos que un triángulo rectángulo es aquel en el cual dos de sus lados forman un ángulo de 90 grados. De los tres lados, el lado que se encuentra opuesto al ángulo de 90 grados recibe el nombre de hipotenusa, mientras que los otros dos lados se les denomina catetos. En el momento en que trabajamos con uno de los ángulos diferente al de 90 grados, uno de estos catetos recibe el nombre de cateto opuesto, mientras que el otro recibe el nombre de cateto adyacente. El cateto adyacente es el que se encuentra unido al ángulo con el cual estamos trabajando, mientras que el cateto opuesto es el que se encuentra de frente al ángulo. Por lo tanto, los catetos pueden cambiar de nombre si cambiamos el ángulo del triángulo con el cual estamos trabajando. Sin embargo, la hipotenusa siempre será el lado que se encuentre de frente al ángulo de 90 grados y será el lado más largo del triángulo. Ahora veamos algunas ecuaciones trigonométricas. La longitud del cateto adyacente se puede calcular multiplicando la longitud de la hipotenusa por el coseno del ángulo entre ellos, mientras que la longitud del cateto opuesto se puede calcular multiplicando la longitud de la hipotenusa por el seno del ángulo con el cual se está trabajando. Entendido este punto, ahora procedemos a visualizar el sistema cartesiano de una forma diferente. Cuando ubicamos un punto en un plano cartesiano XY, decimos que dicho punto está representado por un par ordenado HK. Ahora, dicho punto forma una hipotenusa de longitud R con el origen, y ahora la abscisa pasa a ser el cateto adyacente del triángulo, mientras que la ordenada pasa a ser el cateto opuesto. De este modo, la abscisa del par ordenado la podemos calcular como R coseno de θ, mientras que la ordenada se calcula como R seno de θ. Observemos la situación desde otro punto de vista. En la figura tenemos un punto de coordenadas XY. X puede ser visto como la distancia desde el punto hasta el eje Y, mientras que Y puede ser visto como la distancia desde el punto hasta el eje X. Note también que se pasan rectas paralelas a los ejes desde el punto hasta los ejes del sistema cartesiano. Ahora dibujamos nuestro eje rotado y para diferenciarlo lo denominamos con las variables x barra, y barra. Visualicemos a x barra como la distancia desde el punto hasta el eje y barra como la distancia desde el punto hasta el eje x barra. Ahora observe que el ángulo de rotación que forma el eje x barra con el eje x es el mismo que forma la proyección del punto P con el eje x barra y la proyección del punto P sobre el eje X. Aquí se forma un triángulo cuya hipotenusa es la distancia y barra y se observan los cálculos de los catetos adyacente y opuesto. También tenemos la formación de otro triángulo donde la hipotenusa es x barra. Este triángulo tiene un cateto adyacente x barra coseno de θ que está formado por la distancia x del sistema original más el cateto opuesto del triángulo superior. Si despejamos la variable x, pasamos el término a restar
y nos queda que x es igual a x barra coseno de tita menos y barra seno de tita. También observemos que la distancia y, que es desde el punto hasta el eje x, está formada por los catetos adyacentes del triángulo superior y el cateto opuesto del triángulo inferior. Por lo tanto, y es igual a x barra seno de tita más y barra coseno de tita. De esta forma, obtenemos las dos ecuaciones que representan los cambios de variable que debemos realizar en la ecuación de la gráfica para poder eliminar la rotación. Como este procedimiento es bastante largo, continuaremos el análisis en un próximo video. Esto ha sido todo por ahora. Se agradece su atención y nos vemos en un próximo video. Muchas gracias.